Bueno, buenas noches. Vamos a, disculpen la voz, vamos a leer hoy en 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. El miércoles pasado estuvimos viendo un poquito del capítulo 23 y hemos visto en esta etapa de la vida de David como fugitivo, cómo David confiaba en Dios para las decisiones que tenía que tomar. Preguntaba al Señor si tenía que ir, si tenía que salir, si tenía que atacar, si tenía que esperar, y actuaba en consecuencia, ¿no? David tenía una relación directa con el Señor y después vimos cómo el Señor lo protegió, ¿no? Saúl lo perseguía por todas partes y cuando estuvo a punto de atraparlo, lo tenía prácticamente encerrado. Los filisteos atacaron en otra parte del país y el ejército de Saúl tuvo que retirarse para enfrentar esa amenaza y así David fue liberado. Pero apenas se solucionó ese problema, otra vez Saúl volvió a perseguir a David. Y eso vamos a ver lo que pasó en el capítulo 24. Habíamos dicho que en estos dos capítulos veíamos a David confiando en Dios, a David ayudado por Dios, y ahora vamos a ver a David honrando a Dios en una decisión muy importante que tuvo que tomar. Capítulo 24, versículo 1 dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Jehová juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová,
que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a su casa Saúl, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Un poco recordábamos cuál era el contexto histórico de este capítulo en medio de la persecución. Saúl tiene que irse por un momento para atender el ataque de los filisteos, pero inmediatamente vuelve a perseguirlos y anda por todas partes. Recordarán que David tenía que estar cambiándose de lugar porque las personas de Israel, muchos lugares, temiendo las amenazas del rey, lo denunciaba y avisaba dónde estaba Saúl. Así que ellos estaban moviéndose constantemente y Saúl, con una tropa escogida de 3.000 hombres, los perseguía por todos lugares. Y ahí llegaron a un lugar, al desierto de Engadi, que es una zona particular, según dicen los estudiosos, tiene mucha vegetación, tiene agua, mucha fauna también, es un lugar en medio del desierto, pero con importante vegetación. Y también es una región en la que hay muchas cavernas, ¿no? Muchas cuevas. Y en una de esas cuevas estaban escondidos David y sus hombres, que eran como 600 a esa altura. Y dice que en determinado momento del camino, Saúl decide entrar a una de esas cuevas, que se usaba también como un redil para guardar las ovejas en la noche, dice la versión 60, para cubrir sus pies, ¿no? Esta es una expresión que se conoce como un eufemismo, es una manera delicada de decir que David fue al baño o fue a hacer sus necesidades adentro de la cueva, ¿no? Buscando un poquito de privacidad. Pero resulta que en esa cueva donde Saúl entró estaban escondidos los hombres de David y David mismo, ¿no? Así que imagínense la situación, ¿no? Los hombres de David están quietitos ahí en los lugares tratando de no hacer ningún ruido. El ejército de Saúl estaba en la puerta de la cueva y de repente entra solo y sin ninguna custodia aquel que lo estaba persiguiendo y que estaba amenazando su vida desde hacía mucho tiempo. Y los hombres de David inmediatamente interpretaron eso como una bendición. El Señor lo ha entregado en tu mano. Ahora podés hacer con él lo que te pareciera mejor. Y ahí estaba David, ¿no? Con esa idea que le daban los hombres, esa amenaza que había sufrido todo el tiempo, él estaba huyendo por su vida y de repente tiene la oportunidad de terminar con todo. Así que se empieza a mover en la sombra, ¿no? Uno puede imaginar la situación. Ya ellos que estaban hacía rato en la caverna tenían los ojos más habituados a la oscuridad y podían ver la figura de David acercarse cada vez más a Saúl. Pero de repente David saca su espada y corta el manto del rey y se vuelve, ¿no? Y no hace, ¿no?, aquello que todos estaban esperando que hiciera, que era darle muerte al rey, ¿no? Y los locos se agarraban la cabeza, me imagino, diciendo, se fue, perdimos la oportunidad, nunca más vamos a tener otra chance como esa, ¿no? Podíamos haber acabado con todo, podíamos haber hoy dado un golpe de estado, quedarnos con el rey, liberarnos de esta persecución y dejaste pasar la oportunidad. Sin embargo, David tiene un concepto claro que vemos en este pasaje y que nos deja varias lecciones que me gustaría compartir rápidamente con ustedes, ¿no? David sabe que él tiene que cumplir el plan de Dios. Hay una voluntad de Dios, ¿no?, pero que no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? El fin no justifica los medios, ¿no? Y alcanzar las promesas de Dios no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? La primera cosa que David nos enseña es a esperar en las promesas de Dios, ¿no? Recién cantábamos una canción que decía, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? El Señor nos ha dado promesas y nos ha dado cosas que nosotros esperamos. Sin embargo, algunas de esas cosas van a venir con el tiempo de Dios. Y hacemos mal cuando pretendemos saltearnos los procesos de Dios para alcanzarlas por un camino que no es el camino adecuado, ¿no? Seguramente si uno es estudiante, es la voluntad de Dios que terminemos la carrera, que nos recibamos, pero eso no nos habilita a que nosotros copiemos en un examen para poder llegar más rápido a la meta. Seguramente el Señor quiere que nosotros demos de nuestros recursos para la obra del Señor, que ofrendemos, ¿no?
pero eso no nos habilita a que podamos tomar lo que no es nuestro para apoyar la obra del Señor, ¿no? El fin no justifica los medios. Por más buena que sea nuestra intención, no se puede hacer de cualquier manera. Si recuerdan el caso de Abraham, Abraham había recibido de parte del Señor una promesa, Abraham y Sara. Iban a tener un hijo, a pesar de la edad que tenían y a pesar de la esterilidad de Sara, Dios le había prometido que iba a tener una descendencia. Pero la descendencia no llegaba, así que ellos tomaron un atajo y dijeron, bueno, ¿por qué no tener un hijo de Agar, que es mi sierva?, dijo Sara, ¿no? Y bueno, esa ayuda, entre comillas, que pretendieron darle a Dios salió bastante mal, ¿no? Así que hay que aprender a esperar en las promesas de Dios. El Señor a su tiempo cumplirá lo que nos ha prometido. David supo esperar. Él sabía que Dios había puesto a Saúl en el trono y que Dios lo tenía que quitar. Saúl sabía, era el ungido. Saúl era el ungido del Señor, así como David había sido ungido. Por eso él no quería tomar la autoridad o la vida de Saúl por su propia mano, ¿no? Era una tarea que Dios tenía que hacer. Y esa es la segunda cosa que me parece interesante analizar de la conducta de David. Cómo David respeta la autoridad de Saúl a pesar de lo que Saúl estaba haciendo, ¿no? Decimos cuando empezamos a estudiar el libro de Samuel que Saúl era el hombre conforme al corazón del pueblo, no era que lo que la gente quería como un rey. Y Dios se lo concedió. Pero Dios no eligió a Saúl para que fallara, ¿no? Para que saliera mal el experimento y demostrarle a los israelitas que él tenía razón. Saúl tenía el apoyo de Samuel, tenía el espíritu que Dios le envió para algunas situaciones puntuales, pero la soberbia de Saúl, el corazón duro, la desobediencia, la poca estima por la palabra de Dios hizo que él se fuera alejando cada vez más hasta que siguiera un camino totalmente alejado de la voluntad de Dios. Sin embargo, David sabía que él era todavía el rey de Israel, ¿no? Y que se le debía autoridad, respeto a esa autoridad. Y saben que la Biblia nos dice también a nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud frente a las autoridades. La Biblia dice que Dios es el único soberano, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios ha delegado su autoridad en distintas personas o instituciones para que la vida pueda realizarse en sociedad, ¿eh? Así que la regla general que nos enseña la palabra de Dios, en particular el Nuevo Testamento, es que nosotros tenemos que respetar y obedecer a las autoridades. Por ejemplo, encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 1, que Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. También Pedro dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, ¿no? Y sigue diciendo después que hay que honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, ¿no? Pablo y Pedro están hablando sobre el respeto que debemos como ciudadanos a las autoridades civiles, ¿no? A los gobernantes y a los que están en eminencia, como dice en la primera carta a Timoteo, ¿no? En el contexto histórico eran emperadores, eran reyes, gobernantes, pero también eran soldados y recaudadores de impuestos. En nuestro contexto, nosotros tenemos el presidente, los intendentes, la policía, los inspectores de tránsito, ¿no? Distintas personas que en la sociedad civil en la que vivimos ejercen autoridad, ¿no? Y por encima de todos ellos, la ley, porque en definitiva los gobernantes de nuestros países, de las repúblicas, tienen que regirse o deberían regirse por leyes, ¿no? Las leyes que organizan la nación. Así que nuestra responsabilidad, nuestro deber como cristianos es obedecer las leyes, ¿no? Hacer lo que las autoridades por medio de las leyes han determinado. Y dice la Escritura que responder a esas autoridades, ¿no? Obedecer lo que dicen,
es un reflejo de nuestra sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Las autoridades que hay fueron establecidas por Dios. No quiere decir que Dios apruebe todo lo que las autoridades hacen, pero quiere decir que Él permite que ejerzan esa autoridad y que nosotros, por nuestro bien, ¿no?, tenemos que obedecerlas. Pero también tenemos otras autoridades, tenemos también autoridades laborales, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, que son los jefes o los patrones para los que trabajamos, ¿no? Pueden ser los profesores, de repente, para los que están estudiando, y también la Biblia nos dice que nosotros tenemos que obedecer en ese ámbito. Dice el apóstol Pablo en Efesios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, ¿no? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y en Colosenses hay otro pasaje similar, ¿no?, que habla de la misma manera y que aclara que así como obedecer a los gobernantes equivale a someterse a la voluntad de Dios, servir a nuestros amos terrenales, ¿no?, o a los patrones, equivale a servir a Dios, ¿no?, o a servir al Señor. Así que el trabajo que nosotros hacemos en el lugar donde estamos, donde nos pagan un sueldo, es también un servicio que hacemos para el Señor, porque la vida del creyente, como hemos dicho otras veces, no se separa en una vida sagrada y en una vida secular. En lo que hacemos el domingo o el miércoles en la iglesia y lo que hacemos el resto de la semana cuando estamos por nuestra cuenta, ¿no? Todo lo que hacemos es para el Señor y tiene que ser hecho con esa dedicación. Y Pedro, que es el que escribe este pasaje, hace una aclaración importante, ¿no? Dice que tenemos que estar sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y de vamos a hablar después un poquito más adelante. Otras autoridades que hay son las autoridades familiares o en la familia, ¿no? En ese mismo pasaje de Efesios, Pablo dice a los hijos que tienen que obedecer a los padres, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿no?, y porque es bueno y justo delante de Dios. Y también están finalmente las autoridades en la iglesia, ¿no?, los ancianos, los obredores o los pastores de las congregaciones, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, que enfatizan distintas cualidades del liderazgo de la iglesia, ¿no? Son personas que tienen que ser respetadas por el resto de la congregación, ¿no? Es importante entender que la autoridad de la iglesia es el Señor, ¿no?, y la palabra de Dios. Nosotros tenemos como única norma, como hemos recordado otras veces, única norma de fe y conducta, la Biblia. Nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Y las personas que Dios levanta dentro de la iglesia para que tengan este liderazgo, ¿no?, que sean los ancianos o los pastores, son personas que tienen que ejercer su autoridad en función de lo que dice la palabra de Dios, ¿no?, y tienen que regirse por la Escritura. Así que esto es importante, ¿no? Ser autoridad en la iglesia o ejercer esta autoridad no implica estar por encima del resto, ¿no? El apóstol Pedro dice a sus hermanos que son pastores que él es con ellos, ¿no?, pastor, y que está en medio de la congregación, en medio de la grey. Así que si bien tienen una autoridad, es una responsabilidad de conducción, de liderazgo, de cuidado, de disciplina, de alimentar la congregación, ¿no?, pero no significa que esté un escalón por encima. No significa que no tengan que sujetarse a nadie, ¿no? Primero tienen que sujetarse los ancianos a la palabra de Dios, ¿no?, porque como decíamos, su autoridad depende de lo que dice, pero también tienen que estar sujetos al resto, ¿no?, del cuerpo de ancianos. Por eso la Biblia, cuando habla del liderazgo de la iglesia, siempre habla de manera plural, ¿no? Podemos recordar lo que pasaba en Hechos, ¿no?, en la iglesia en Éfeso o en la iglesia en Filipos, o en otros pasajes del Nuevo Testamento donde se nos dice que había un cuerpo de ancianos que trabajaban en equipo. Tampoco significa que los líderes de la iglesia sean impunes, ¿no?, que no puedan ser acusados. Lamentablemente hay alguna corriente por ahí que, usando esta frase que usa David acá, se colocan en un pedestal, ¿no?, y dicen: no toquen al ungido del Señor, como si el hecho de estar a cargo de una congregación o de haber recibido el encargo
de liderar la iglesia sea una especie de, ¿cómo se dice?, de fuero, ¿no? De fuero para que nadie le pueda decir nada, nadie pueda criticar, nadie pueda señalar, nadie pueda contradecir. Y eso no es cierto, ¿no? Es cierto que la Biblia dice que contra un anciano no se puede recibir una acusación de manera liviana, ¿no? No puede ir cualquiera y decir cualquier cosa contra un anciano y hay que creerle. Dice que tiene que ser hecho con 2 o 3 testigos, ¿no? Y que realmente haya una verificación de los hechos para que eso sea tomado en cuenta, ¿no? Pero de ninguna manera el que está en el liderazgo de la iglesia está exento de la reprensión o de la corrección si es que las cosas que está haciendo están mal, ¿no? Cuando uno ejerce una función pública es natural, ¿no?, que a veces uno es objeto de crítica porque cada decisión que se toma tiene gente a favor y en contra, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado también de no usar este derecho que tenemos como miembros de la iglesia a disentir, ¿no?, o a no estar de acuerdo con alguna cosa que se decida para murmurar, para chismear o para menoscabar la reputación y la autoridad de los líderes, ¿no? Ese no es el consejo de la palabra de Dios. El escritor de los Hebreos dice que nosotros que tenemos con respecto a los ancianos que considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Y en el capítulo 13 dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿no? Así que es interesante ver eso. Dios es equilibrado, ¿no? Y cuando Dios le da a alguien una potestad o una autoridad sobre otra persona, también le demanda una responsabilidad. Y a cada persona que pone sobre otra para que mande, ¿no?, también le va a demandar que ejerza esa autoridad con responsabilidad y va a tener que dar cuenta por eso, ¿no? Así que los que tienen una posición de autoridad tienen que dar cuenta. Y esa es otra parte de la ecuación. Lo que quería enfatizar en esta noche, por lo que David nos enseña, es la forma en cómo nosotros nos paramos frente a la autoridad. ¿Se puede desobedecer la autoridad? ¿En qué circunstancias se puede desobedecer? ¿Se puede desobedecer cuando los gobernantes no son justos? ¿Se puede desobedecer cuando no son los que yo voté? ¿Se puede desobedecer cuando los patrones son difíciles de soportar? ¿Se puede desobedecer cuando los políticos son corruptos? ¿O cuando los padres se equivocan? ¿O cuando los ancianos son autoritarios? Y la respuesta a todas estas preguntas es fácil porque es la misma. No, ¿no? No en cualquier circunstancia se puede desobedecer a la autoridad. La Biblia nos deja una sola excepción por la cual estamos autorizados a resistir la autoridad de aquellos a los que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿no? Que los apóstoles la dijeron en esa célebre frase ahí en Hechos capítulo 5, cuando dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Solamente cuando lo que Dios nos manda hacer, ¿no?, está en contraposición contra lo que las autoridades nos piden hacer, ahí tenemos derecho, ¿no?, y la obligación, más que el derecho, de obedecer a Dios. Pero no podemos usar esa excusa o esa cláusula gatillo para cualquier cosa, ¿no? No podemos estar en el trabajo leyendo la Biblia, ¿no?, en hora de trabajo, y viene el jefe y nos dice, che, ponete a trabajar, y digo, no, el Señor me manda a escudriñar las Escrituras, ¿no? No es así, ¿no? Porque yo tengo una hora para hacer eso y en mi hora de trabajo tengo que trabajar, ¿no? O si no estudié nada para la prueba, le digo al profesor, no pasa que no pude estudiar porque estaba congregado con mis hermanos, porque Dios me manda que me toque congregar. Y es cierto, ¿no?, que Dios manda eso, pero no es cierto que eso impida que nosotros lo podamos hacer, ¿no? La Biblia dice que es solamente cuando se nos obliga a hacer algo que Dios nos mandó a hacer, ¿no?, que Dios nos prohibió hacer, o al revés, cuando se nos pide que hagamos algo que Dios nos manda a hacer. Como pasó con los discípulos, le dijeron, no hablen en nombre de Jesús. Y Jesús le había dicho, vayan y prediquen. Entonces ellos dijeron, no podemos obedecer la autoridad. O cuando
Los amigos de Daniel estaban frente a aquella estatua de oro que Nabucodonosor había levantado y le dijeron, arrodíllense y adoren la imagen. Y ellos dijeron, de ninguna manera, porque Dios nos dice que no lo hagamos. Así que es interesante considerar ese concepto de autoridad que tenía David, que no solamente la hizo para él mismo, sino que también la hizo cumplir con los que estaban con él, porque hubiera sido muy fácil para David decirle a alguno de sus ayudantes o de sus hombres de ahí del ejército que fuera uno de ellos y matara a Saúl. Y él decir, yo no hice nada, ¿no? Yo no lo toqué, fue él. Pero David respetaba la autoridad. Y él enfatiza en varias veces, si prestaron atención al pasaje, que dice, yo no voy a tocarte, ¿no? Tú eres el ungido del Señor. Yo no voy a hacer nada contra vos. La última cosa que quiero mencionar, para no pasarnos demasiado de la hora, es la forma en que David encara los conflictos interpersonales, ¿no? Esa relación tormentosa que había entre Saúl y David, no era culpa de David. David había sido un héroe de guerra, había logrado fama y buena reputación. La gente empezó a alabarlo por encima del rey y eso empezó a generar en el corazón de Saúl unos celos enfermizos que terminaron por considerar a David como una amenaza, pero en realidad David nunca había hecho nada de eso, ¿no? Así que frente a la agresión constante de Saúl, David decidió perdonar en vez de vengarse, ¿no? Y cuando tuvo la oportunidad de ejercer la venganza, Saúl dijo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a dejar que el juicio lo haga el Señor. Y él se acercó, ¿no? Cortó una punta del manto para poder demostrarle a Saúl sus intenciones, ¿no? Su inocencia y sus intenciones. Seguramente, por lo que David dice acá, había muchos consejeros de Saúl que le decían que David, siempre me confundo, que David quería matarlo, ¿no? Dice David, ¿por qué escuchás a los que te llenan la cabeza y te dicen que yo estoy buscando tu muerte? No quiero hacer eso, ¿no? Yo no quiero hacer eso. Así que él le dice, la prueba de que no quiero matarte, ¿no? Está acá en mi mano. Mirá el borde de tu manto, yo tengo el pedazo que falta, ¿no? Si mi intención hubiera sido matarte, ya estarías muerto, ¿no? Dice David, hay un viejo proverbio que dice, de los impíos saldrá impiedad, ¿no? Como decía Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Así que si no hay impiedad en mí, ¿no? La demostración es que no te hice nada, te perdoné, ¿no? Y es la actitud que la Biblia nos invita a tener, la actitud del perdón, ¿no? La canción que cantábamos hablaba también acerca de aprender a perdonar, ¿no? Que es una de las disciplinas de la vida cristiana más difíciles a veces, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Sin embargo, es lo que tenemos que hacer, el desafío de la palabra de Dios para poder ser como el Señor, para poder ser como nuestro Dios que está en el cielo, ¿no? Es tener misericordia, es perdonar, es no pagar mal por mal, sino pagar el bien con el mal. Ahí en Romanos, también en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice eso, ¿no? No se venguen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La clave del perdón consiste no en calcular o evaluar la ofensa que yo recibí, sino en considerar aquello de lo que nosotros fuimos perdonados, ¿no? Cuando Jesús habla acerca del perdón en Mateo capítulo 18, lo ilustra con aquellas parábolas de los dos deudores, ¿se acuerdan? Uno que debía una cifra sideral, imposible de pagar ni en 100 vidas, pero fue perdonado porque suplicó, ¿no? Pero cuando se encontró con el otro que le debía unas monedas, no lo quiso perdonar. Y la reflexión del que había perdonado al primer deudor le dijo, ¿no deberías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la cuestión, ¿no? Como fuimos perdonados, así también nosotros tenemos que perdonar. David se negó a hacerle daño a Saúl, y no lo hizo a regañadientes, sino de buena gana, ¿no? Y él le dice al rey
lo que después se escribió en el Salmo 37, ¿no? El Señor sea el que juzgue entre nosotros, ¿no? Como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿no? Y creo que es una buena cosa saber que si hemos sido ofendidos sin causa, si hemos tratado de solucionar el problema y no se ha podido, ¿no? Lo que nos queda es dejar las cosas en las manos del Señor. Jesucristo hizo eso, dice Pedro, cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando lo agraviaban no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el Señor es nuestro juez justo, ¿no? El Señor no va a dejar que las cosas se queden así. Y a su tiempo, otra vez, nos toca esperar el momento de Dios. Él va a hacer lo que corresponda, porque dice la Biblia que Dios dará a cada uno lo que merezca. Voy a terminar por acá. Solo voy a mencionar otra cosa que me parece interesante de David, y es que nos enseña a mantener un corazón sensible, ¿no? Me llama mucho la atención que, teniendo la oportunidad de matar a su adversario, ¿no? Saúl apenas cortó el borde de su manto, pero aún esa acción perturbó su corazón, ¿no? Qué interesante pensar en la sensibilidad del corazón de David, ¿no? Un hombre que se mantenía cerca de Dios y que no justificaba lo que le estaba pasando, el mal que recibía, las acusaciones que recibía para él hacer algo que estaba mal, ¿no? Él sabía que eso que estaba haciendo estaba rayando con una ofensa contra la autoridad del rey, ¿no? Lo hizo en un momento de desesperación como única forma de poder demostrar su inocencia, pero no se sintió bien al hacerlo, ¿no? Saúl, por otro lado, era un hombre de corazón duro, ¿no? Acá, después de este episodio, lo vemos llorando, lo vemos reconociendo la integridad de David, lo vemos diciendo, la verdad que sos buen tipo, no me mataste, me podías haber matado, ¿no? Lo vemos que se fue para su casa, pero sin embargo, creo que no digo ningún spoiler si les comento que volvió Saúl a perseguir a David otra vez, intentando matarlo, ¿no? Y bueno, Saúl siempre deja esta imagen penosa, ¿no? De una persona que reacciona emocionalmente a la palabra de Dios, al mensaje, ¿no? Que llora cuando escucha una predicación o cuando alguien lo confronta con el pecado, pero que en realidad su corazón nunca se quebranta, ¿no? Y sigue andando por el mismo camino. David, en cambio, tenía otra relación con la palabra de Dios. Él decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón sensible y sumiso a la voluntad de Dios. Y también es el desafío para nosotros hoy, como dice la Escritura, ¿no? Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón.